Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres lleno de gracia y de amor, te lo agradecemos. Con tu preciada gracia y con tu amor y con tu poder tú nos salvaste y hasta ahora tú nos has guiado en este santo cuerpo que es la Iglesia y nos has hecho vivir, y toda la gracia que nos has dado te lo agradecemos, Señor. Nosotros, mientras vivimos aquí en este mundo, todas las cosas, toda la gracia que tú me has dado, ¿cómo lo pagaré? Que para que vivamos. Por esta razón, Señor, te pedimos de que estemos despiertos en este mundo oscuro y que está depravado, Señor. Te pedimos de que nos ayudes, que podamos ser la luz de aquí en este mundo y que no vivamos por las cosas en vano de este mundo y por las cosas sin sentido, y que nuestra mente y nuestro corazón se pierda en estas cosas, que solo podamos fijarnos en ti y que podamos vivir esta vida y que todo esto se convierta en costumbre y en nuestra vida. Señor, te pedimos de que nos guíes. Después de recibir la salvación, tú, mientras ves nuestra vida, las cosas que no están bien delante de ti, las cosas que son pecaminosas contra ti, los pecados que están escondidos, Señor, te pedimos de que podamos, que salgan de nosotros y que podamos comprender y que nos guíes y que nos perdones. Después de recibir la salvación en nuestra vida, mientras las cosas del mundo y las cosas del pecado, Señor, te pedimos de que no se manche y que nos cuides y que nos protejas, y confiamos todo y lo dejamos todo en ti, Señor. Dentro de poco estamos ya preparando el retiro de otoño, por lo que muchas almas que están perdidas, que puedan recibir la salvación, Señor, te pedimos de que nos ayudes. Y por esta obra, todos los hermanos y hermanas que están orando y que están sacrificándose, te pedimos, Señor, de que estés con ellos y que no se cansen y que estén en medio de tu poder y que tú los guíes, Señor. Y que los hermanos y hermanas que están testificando tu gran evangelio por todos los lugares de mano, Señor, del mundo, Señor, te pedimos de que los cuides y que estés con ellos y que no tengan ninguna dificultad y que los cuides y que los guíes hasta tu llegada, Señor, para que podamos predicar este preciado evangelio a lo último de la tierra. Señor, te pedimos de que nos guíes y lo dejamos todo en tus manos, Señor. Hoy los hermanos y hermanas, tú nos has llamado aquí a cada uno de nosotros para que tú nos des la palabra que podamos entender y que con esta palabra nos enseñes y que cambies nuestra forma de pensar y que cambies nuestra forma de vivir. Y con este gran poder, Señor, te pedimos de que nos guíes. Los hermanos y hermanas que no han podido participar en la comunión de hoy, te pedimos, Señor, de que estés con ellos y que no se olviden de ti, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, de que esté el Espíritu Santo con nosotros. Te pedimos, Señor, de que estés con nosotros también. Todo lo dejamos en tu mano, Señor. Hemos orado en el nombre del Señor. Amén. Vamos a buscar en la Biblia San Juan, capítulo 9. San Juan, capítulo 9, versículo 25. San Juan, capítulo 9, versículo 25. Solo este versículo vamos a leer juntos. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Hola, muy buenas. ¿Han tenido
unas buenas vacaciones. Han tenido mucho calor. Yo tengo aún más. El tema de hoy es que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Como tema, vamos a pensar esta palabra. Primero, hay algunas personas con discapacidad entre los cristianos. Hay algunas personas que son ciegas. Y hay algunas personas con discapacidades de varias maneras. Primero, quiero disculparme a ellos debido a que el tema de la palabra es que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Por lo que los hermanos que sean ciegos, por lo tanto yo voy a utilizar esta palabra de ciego, por lo que los hermanos que tengan esta enfermedad, pienso de que puede hacer un poco de daño, pero no es importante que estemos, desde el día que nosotros estamos ante Dios y nacemos, hemos nacido siendo ciegos, hemos sido siendo leprosos, por lo que me gustaría ahora decirle por qué estoy diciendo esta palabra. Incluso si estoy hablando de la ceguera, le agradecería que escuchara con un buen entendimiento. Viendo ahora el tema de la palabra de hoy, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Este es el tema de la palabra de hoy. Y este tema lo vamos a dividir en tres partes. El primero, la razón por la que has ido naciendo ciego. Es lo más interesante. ¿Por qué habrá nacido siendo ciego? Segundo, una persona que había nacido siendo ciega, ¿cómo puede ver? Entonces, y el tercer tema sería la última palabra de la palabra, ahora veo. Lo primero es la razón por la que nació siendo ciego. Nosotros, mientras vivimos aquí en este mundo, hay muchas cosas que no entendemos y nos encontraremos. Entre ellos, como dice la palabra principal de hoy, que Jesús, mientras iba de camino, se encontró a un ciego de nacimiento. El 9.1, pues al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Fue el pecado de esta persona o el pecado de los padres? Jesús no mencionó el pecado, pero dijo que para que las obras de Dios se manifiesten en él. La razón por la que nació siendo ciego nosotros, cosas que no entendemos y preguntas, antes de pensar de por qué nací ciego, primero es por qué existo como persona. La razón por la que muchas personas existieron antes de que pensar por qué son ciegos. ¿Podríamos todos nosotros haber evolucionado realmente de las bestias? ¿O es una coincidencia lanzada al espacio y al tiempo, como hojas caídas? Entonces, ¿sería vida vivir y morir sin un propósito o sentido en la vida? La Biblia dice claramente que no lo es. En Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esta gente me ha hecho alabar, también dice Dios. Está claro que el hombre se creó a la imagen de Dios. Si vemos en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, a mí y a ustedes. Y seguidamente, todas las personas no vivimos sin sentido, sino el Dios creador, el Dios más grande, tiene un gran propósito y una gran razón, y por lo tanto nos ha creado a nosotros. Por eso si leemos Génesis 1, aparecen muchas expresiones, y Dios vio que era bueno esta expresión. En Génesis 1:12, produjo pues la tierra hierba verde, y hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno.
Dios vio que creó un buen mundo. Y vio Dios lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y era bueno en gran manera, ¿no? ¿Por qué fue tan bueno en gran manera a los ojos de Dios? ¿Por qué habrá dicho esto? Cuando Dios vio lo que había creado, se satisfijo a sí mismo. ¿Habrá dicho esto así? Yo creo que no. Habrá dicho, ¡ay, qué bueno, qué bonito crear! No. Nuestra madre, cuando, cuando su hijo está en el servicio militar y sale de vacaciones, y cuando viene el hijo, antes de que venga un día antes, durante toda la noche, y lo ha creado esta cena muy bonita. Entonces una madre no dirá, yo he hecho esta comida, por lo tanto es bueno a mis ojos, no dirá esto. Si decimos, si una madre dice esto, el significado realmente, ¿qué será? El hijo que yo amo, viendo cómo come, y es muy bueno ante mis ojos. Lo dijo así Dios. Igualmente, Génesis 1, y vio Dios que era bueno. La principal razón por la que hizo esto, Dios creó la pareja de amor, que era la persona. Y viendo Dios que lo vio en antelación de cómo iba a ser la vida de los humanos, y vio Dios que era bueno. Pero este mundo, Adán estuvo viviendo este mundo. Imagínense nosotros en el huerto de Edén, imagínense que estamos viviendo en esa época. Cada día sería un nuevo día, cada día sería un día de gracia y cada día sería un día de amor, ni muerte, ni dolor. Imagínense si vemos aquí en este mundo, este Adán, nosotros y ustedes, Dios, ¿por qué me ha creado? ¿Y por qué ha creado un gran mundo así tan bonito? Por lo tanto, no creo en Dios, no va a haber una persona así en este mundo. Pero nosotros, mientras vivimos aquí en este mundo, hay muchas personas que se quejan ante Dios, sobre todo las personas que nacen ciegas. Si yo nazco siendo ciego, ¿cómo puedo decir a Dios? Dios, yo te he insultado para nacer así de ciego en este mundo. Y tú me has hecho nacer aquí en este mundo, tú me has hecho vivir aquí en este mundo, pero ¿por qué me has hecho ciego? Entonces es culpa de Dios. Nosotros, en este mundo, todas las cosas malas, todas las quejas, todo ese tipo de complicaciones, se lo reprochamos a Dios. Si Dios realmente existiese, ¿por qué habrá creado un mundo así? Mucha gente dice que hay algo mal en este mundo, trabajo, dolor, muerte. Todas estas cosas, la causa está en Dios. Dice así la gente. Quieren culpar a Dios. Entonces, al final, dice, si es un Dios así, no creo en Dios. No hay un Dios así. Está tratando de justificar, no confiar en Dios porque no existe tal Dios. El presidente Lee Byung-chul hizo 24 preguntas. Algunas de esas preguntas tienen esas preguntas. ¿Por qué Dios le dio a la gente dolor, miseria y muerte? ¿Por qué Dios le dio al hombre dolor, miseria y muerte? ¿Por qué Dios hizo a los impíos? Por ejemplo, Hitler o Stalin. ¿Por qué habrá creado estos impíos? Y algunos filósofos dicen, ¿por qué Dios creó a Satanás? ¿Por qué hizo pecar al hombre? Una de las preguntas del presidente Lee era, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el alma? ¿Qué es la religión? ¿Quién es Jesucristo? Hacía esta pregunta.
pero no sabemos nada. Nadie puede explicar por qué nací ciego. A medida que cada uno de nosotros vive, no nos encontramos con cosas que no entiendo sin importar cuánto intente entenderlas. Una persona no ha pasado esto, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios me permite hacer estas cosas? Nos esforzamos tanto por descubrir por qué. Ahora, sin embargo, está claro que Dios no tiene todas esas causas equivocadas y la Biblia dice que está en el hombre. En Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto. Hizo un buen mundo a los ojos de Dios, un mundo muy muy bueno a los ojos de Dios. Hizo un mundo tan bueno, pero todas las cosas que están equivocadas, todos los desastres, no lo ha creado Dios, sino lo ha creado las personas. Vamos a buscar un momento Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 7, voy a leer yo, desde el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Está claro que este hombre es Adán. Versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 7, Adán lo dejó aquí en Edén. ¿Qué es el jardín de Edén? Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hizo todo árbol delicioso a la vista. Creó un mundo así, pero cuando Adán desobedeció la palabra de Dios, en vez de nacer un árbol que era hermoso de ver y bueno para comer, nació un árbol con espinas. Muchas personas hacen estas preguntas. En otras palabras, ¿por qué Dios hizo a Satanás? ¿Por qué las personas mueren? ¿Por qué la gente hizo la desigualdad? Las formas comunes de desigualdad son hombres y mujeres, ¿no? La Biblia dice claramente que los hombres dominan a las mujeres. ¿Por qué lo hiciste así? Es culpar a Dios por todas estas cosas. Pero cuando vemos la Biblia, Dios no es responsable de ello, sino es responsable del hombre. Tenemos que pensar en eso. ¿Quién comenzó a pecar? El pecado comenzó con Satanás. Podemos ver que Dios no hizo a Satanás desde cero. Dios lo creó como ángel. En la Biblia, los nombres de los ángeles son Lucifer, Gabriel y Micael. Aparecen esos tres ángeles. Y el número de ángeles eran muchos. Eligió un número de ángeles de principio y no tienen capacidad de crecer y prosperar. Solo a las personas le ha dado esta potestad. El propósito de que fueron creados los ángeles para que fuesen esclavos. El hombre fue creado para ser la pareja de amor de Dios. Y el ángel más bello creado fue el ángel llamado Lucifer. La Biblia dice acerca del ángel que el día que Lucifer fue creado y toda la música estaba preparada para él y todo tipo de joyas, era el ángel más poderoso y más bello creado fue Lucifer. Pero la Biblia dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste
tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lucifer, que fue bellamente creado, aquí está escrito de que se enalteció su corazón. Seamos en Isaías 14, 12, 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este es el comienzo del pecado. Por lo que este poderoso y hermoso ángel se convirtió en Satanás. Dios no hizo al diablo desde el principio. El pecado que hizo Satanás, el que trajo el pecado de Satanás a la historia humana fue Adán. Como está escrito en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado que cometió Satanás entró en el hombre, y por el pecado la muerte. Por eso, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, la muerte no es un síntoma, sino una causa definitiva. Es correcto, ¿no? Cuando pensamos. Pero la muerte, a primera vista, la muerte misma es la causa que hizo todo mal en nuestro mundo humano, pero de hecho, la muerte no es la causa real. La causa de la ceguera de este ciego no se debe a la muerte. La causa más fundamental es por el pecado. Por el pecado. Por el pecado vino la muerte. No por la muerte vino el pecado, sino por el pecado vino la muerte. Eso es un hecho muy claro. Entonces, al final, así es como la gente se ve obligada a morir. Desde el principio, Dios no hizo que la gente muriera. ¿Cómo creeríamos si Dios hiciera al hombre, un hombre que tiene que morir desde el principio, que tiene que trabajar duro, entre espinas y cardos, y diga, era bueno en gran manera? Entonces, ¿cómo podemos creer a Dios así? Dios realmente ha hecho un buen mundo a buenos ojos, un mundo muy, muy bueno. Pero el desorden que hizo el mundo es fundamentalmente por el pecado del diablo, y este pecado del diablo fue traído a la historia humana, y eventualmente esto provocó la muerte humana. Es por eso que todo el trabajo duro, la tristeza y el dolor llegó al hombre. Ahora, una cosa más que tenemos que pensar es por qué Dios hizo a los hombres y las mujeres fueran desiguales. Dios no lo hizo así, ¿eh? En ninguna parte de la Biblia Dios dice que los hombres y las mujeres sean desiguales. En los tiempos que vivimos, el feminismo se está convirtiendo en un problema social muy serio. Lo siento, dije que es un problema social, pero si sigue este feminismo, tendrá muchas objeciones, pero me gustaría que escuchase. Dios no hizo a los hombres y las mujeres desiguales desde el principio. Ahora que hemos buscado Génesis, vamos a buscar un momento de nuevo Génesis 2. Génesis 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea. Si vemos en otras traducciones está escrito como alguien conforme a Adán. Desde el principio Dios hizo iguales a los hombres y las mujeres. No hizo parecer sesgado en ninguno de los lados, lo hizo igual. Alguien comparable a Adán. Y es una mujer. Hermanos, aquí la mujer aparece como ayuda idónea. Ustedes tienen que saber que el que ayuda son más inteligentes y son más capaces, ¿no? ¿Por qué se ríen? La mujer y el hombre son diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre fue creado con polvo de la tierra y la mujer con un hueso de costilla. Entonces, si vemos aquí en la misma situación, ¿quién vive más, el hombre o la mujer?
La mujer vive más. La esperanza de vida promedio de una mujer suele ser de 3 o 4 años más que el hombre. ¿Es cierto? Ustedes saben, el que sobrevive hasta el final es el más fuerte. Si dejan a un hombre y una mujer hasta el final, ¿quién sobrevive al final? La mujer. Entonces, la mujer es más fuerte. Dios lo hizo igual. Pero este atributo, pero el atributo de la extensión de Eva a Adán, en el mismo estado de existencia, vino de este pecado. Vamos a mirar el versículo 3, versículo 16. A la mujer, después de comer el árbol de la ciencia del mal, 3.16, voy a leer yo, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí está escrito, no un buen matiz, sino una igualdad entre hombre y una mujer, la mente que quiere elevarse por encima del hombre. Las hermanas que no estén casadas no conocerán bien, pero cuando se casen los sentirán. Es cierto, ¿no? Siempre tienen las hermanas, las mujeres, ¿no? Está por encima de los maridos. Entonces, tu marido te gobernará. Si vemos en el capítulo 4:7 hay una cosa que dice, si bien hicieres, no será enaltecido, y no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú enseñarás de él. Es lo que le dijo Dios a Caín. Todas las personas hemos nacido como siendo pecadores, y nosotros tenemos un deseo de pecar. Tenemos en el corazón un deseo de desobedecer la palabra de Dios. Hay un deseo de alcanzar lo prohibido, por lo que tú lo gobiernas. Te enseñorearás por la razón. Entonces, esto es error de Dios, es error de humano, es error de humano. Sobre todo, la culpa es de la mujer, ¿no? Esta apariencia la creó el hombre, no fue error de Dios. Todas las infelicidad, todas las inseguridades, dolor, muerte, enfado, todas estas cosas se ha surgido por las personas. El primer mundo que Dios creó era a gran manera bueno de ver a los ojos de Dios. Fue la persona el que ha arruinado completamente este mundo. Y quiere culpar todo esto a Dios. Es cierto, ¿no? Nosotros podemos verlo en Génesis. Vamos a ver. En Génesis 3, la serpiente tentó a Eva y finalmente la mujer comió del árbol del bien y del mal. Si vemos en 3:6, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 9. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y Adán dijo, sí, yo lo he hecho mal. El primero que se echa la culpa, ¿qué es? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El primero es la primera queja a Dios. Yo cuando te he dicho que me crease la mujer, la has creado tú, Dios. Por eso dice que la primera culpa fue de Dios y tiene que ver la expresión, la mujer que me diste por compañera, la mujer que me diste por compañera, esa compañera
La única compañera que creaste, por esa compañera comí. Si entra el pecado entre parejas, es algo fatalítico. Después de que fuese creada Eva, le dijo Adán a Eva, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y después de cometer el pecado, ¿qué dice Adán? La mujer que me diste por compañera me ha hecho comer. Es algo injusto, ¿no? Entre la pareja, si entra el pecado, siempre se culpa, ¿no? Es por tu culpa, no es por ti. Yo no soy culpable, fuiste tú. ¿Qué tan grosero y desagradable es esto? Antes de poco, una mujer que es como la niña de mis ojos, qué sorprendente es este amor. Pero después se comió de este árbol por esa mujer. Cuando usamos muchas expresiones, especialmente las hermanas, en la relación. Oye, regañadientes. Ustedes tienen que amar a su pareja. Las parejas están aprendiendo el amor. Están aprendiendo el amor las parejas. Si vemos en Génesis 24 y 67 en la boda de Isaac y Rebeca, y trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Hay muchas veces, mientras vivimos aquí en este mundo, hay momentos en el que podemos observar desigualdades, cosas malas, pero ahí en ese momento es cuando hay que amar. Y toda esta excusa, ¿a quién se culpó? A Dios. Las personas a Dios. Y el pecado que ha cometido esa propia persona se esconde. Entonces Dios le pregunta a la mujer, el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. Nosotros, ¿qué tenemos que pensar en esta expresión? Nosotros cuando pecamos, culpamos de este pecado a Dios y también culpamos al diablo. Eva lo está diciendo, la serpiente me engañó. La serpiente me tentó y por esa razón ya he comido. José fue tentado de una gran manera, pero no pecó. Pecas cuando el diablo ya se dice, no, lo es. La realidad es que el pecado soy yo mismo. El diablo crea un entorno en el que se puede pecar. Si vemos desde Génesis 3, 1 a 5, el diablo le dije, no hay ningún momento en el que el diablo le diga a Eva, vea por el árbol del árbol de la ciencia del mal y come. No, lo primero que le dijo el diablo a Eva fue con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y también, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y por tentar va a pecar todo el mundo, no. ¿La serpiente comió del árbol para mostrarle que no pasaba nada? No. Finalmente, el culpable de que culpó fue Eva. Fue ella la que comió. Las personas quieren culpar el pecado que pecan otras personas. Quieren culpar primero a Dios, al diablo, y luego y esa persona se quiere esconder de sí misma. Si este pecado se hace más profunda cada vez más, esta persona al final va a acabar muy mal. No quieren admitir su pecado, nada. Por esta apariencia. Entonces, la razón por la que esta persona
nació siendo ciega, primero es por el pecado. ¿Y por quién? El pecado de Adán. Entonces los discípulos le preguntaron, Señor, cuando nació este hombre, nació como ciego, y la razón por la que nació ciego, ¿por qué es? Y Jesús le respondió, no fue por el pecado de los padres, sino para que las obras de Dios aparezcan por mediante de él. Nosotros, desde que nacemos, somos ciegos. Desde que nacemos, en el mundo espiritual, en el mundo de Dios, en el mundo perfecto, en la felicidad perfecta, nosotros nacemos sin saber nada de eso. Nosotros, ¿qué sabíamos si no sabemos nada? Si vemos en Job 8:9, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Pues nosotros somos de ayer. Nosotros somos niños que hemos nacido de ayer. Un niño que nace ayer, ¿qué va a saber de este mundo? ¿Qué va a saber de la política, economía, sociedad, cultura? No. Del mismo modo, nosotros, mientras sabemos acerca de nosotros que nacemos y vivimos en este mundo, todos los que no son salvos, ¿qué van a saber de Dios? Las preguntas del presidente Lee Byung-chul, ¿por qué hizo Dios a los impíos? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el alma? ¿Qué es la religión? ¿Quién es Jesús? No sabe nada. Y como no lo sabe es porque así hace pregunta. No tenía nada que sabía de Dios. Todos los discípulos le preguntaron, pero Jesús le respondió que no fue por el pecado de sus padres. ¿Y por qué dijo Jesús esto? Para que las obras de Dios aparezcan por medio de él. Dios vino aquí a este mundo por la obra de Dios, el Señor, Jesús. Y entre ellas la obra más grande, la más principal, ¿cuál? La obra de Dios, salvar al miserable pecador que solo tenía por destino el infierno, que se lo lleve al cielo. Esta obra. Lo que podemos decir claramente es que sin pecado, toda la tristeza humana, el dolor y las lágrimas desaparecen. ¿Creen que en el cielo va a haber dolor, resentimiento, lágrimas? ¿Creen que va a haber estas cosas? No. El cielo no es un lugar así. Entonces, ¿por qué no hay muerte, ni dolor, ni odio? ¿Por qué no hay esto en el cielo? ¿Por qué no hay pecado? Es porque no hay pecado. Yo cuando era joven pensaba así. A medida que vivimos, sentimos el dolor, experimentamos el dolor, tenemos que superarlo y luego necesitamos saber qué es un mundo sin tanto sufrimiento. Entonces así podemos entender sobre el cielo. Y eso pensaba cuando era joven. Eso así es cuando era joven. Pero mientras vivía la vida, es realmente doloroso, realmente difícil y que cuesta. Y esto experimentando uno por uno, las personas que no saben qué es realmente el dolor, qué es realmente la tristeza, qué duele realmente, dicen estas cosas, las personas que no saben. Jesús es su muerte. Jesús vino aquí a este mundo que a través de su muerte se reparase el dolor de la muerte de nosotros. Él vino a la tierra para resolver el problema de la muerte. La razón por la que he estado ciego desde el día que nací, no lo sé. Entonces, todas las cosas irracionales, desigualdades humanas, no se entienden con la sabiduría humana. No es algo que los humanos puedan entender. Debido a que los humanos no entienden, quieren culpar a Dios, nosotros tenemos que ver la Biblia y por qué es así. Entonces las personas que no son salvas y no conocen la Biblia, no saben por qué, no saben la causa.
Y como no saben la causa, entonces ¿cómo lo van a solucionar? ¿Trata solo los síntomas? Y los falsos profetas y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz, paz y no hay paz. El interior está muriendo de cáncer, pero a los síntomas que aparecen le pongo una tirita, le aplico un poco de medicamento y le digo que se vaya, que está bien. Todas las personas humanas es así. El hombre, la muerte del hombre, lo más fundamental es la muerte. Y dentro de la muerte hay muchas cosas. Dentro de la muerte hay dolor, tristeza, injusticia, ira, todo tipo de cosas. Y todo esto engloba a la palabra muerte. Y esa muerte es un síntoma de mí. La muerte no es la causa. Enfermedad, tristeza, dolor, injusticia. Todo esto son síntomas. ¿Y por qué aparecen estos síntomas en mi vida? ¿Por qué aparecen estos síntomas? La razón es por el pecado. Aquellos que no saben qué es por el pecado, nunca pueden responder a los muchos problemas difíciles por los que estoy pasando que no tienen sentido. Entonces el esfuerzo humano no va a resolver estos problemas que tengo. No entiendo por qué nací pecador, por qué nací ciego, por qué nací siendo discapacitado, por qué nací siendo leproso. No sé la causa de esto. ¿Por qué? Porque no sabe la causa, porque no piensa que la causa es el pecado. Es por el pecado. Entonces, los humanos son como médicos que no conocen la causa y solo tratan los síntomas. No cura la causa, solo los síntomas que se ven. Por lo tanto, por el método humano no se puede resolver el problema humano. Vivimos duro y bien de manera humana. Piensen en esto. El ciego ha vivido una buena vida sinceramente y abrió los ojos. El ciego, desde su nacimiento, va mucho a la iglesia con fervor. ¿Y ese ciego va a abrir los ojos? Era leproso desde que nace. ¿Y la lepra se limpiará si vive correctamente? De ninguna manera. Pero la única forma humana es eso. Hay que vivir amablemente, trabajar religiosamente y ser mejor de los humanos, ¿no? Entonces estas dos cosas no van a curar las enfermedades fundamentales de las personas. Entonces, la razón más fundamental por la que este ciego abrió los ojos no fue el humano. El hombre no tiene el poder de volver a la persona a la normalidad de ninguna manera. Este poder no reside en las personas. Alguien que ha sido ciego desde su nacimiento, la razón por la que esta persona abrió los ojos, la razón más fundamental, no está en la persona. ¿En quién está? Está en Dios. En Dios. En Dios está la razón. Y este hombre conoció a Jesús. Este hombre conoció a Jesús. Y como conoció a Jesús, sus ojos se abrieron. Cuando Jesús dio el sermón en el monte y bajó de la montaña, si vemos en San Mateo 5, 6, 7, el sermón en el monte, y en el versículo 8, 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Un leproso vino a Jesús a través de la multitud y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Yo soy el ciego, yo soy el leproso, yo soy el pecador, miserable pecador que solo puede morir, pero yo quiero ser limpio. Pero, ¿quién es más limpio que yo? Es Jesús. Tú quieres limpiarte, sé que tú quieres limpiarte, pero yo quiero más que te limpies. Entonces,
Por eso Jesús le dijo, quiero, y sé limpio. La razón por la que desde el nacimiento el ciego abrió sus ojos no fue porque se dedicaba a las obras religiosas, porque hacía correctamente su vida, no, es porque conoció a Jesús, es así de simple. Abrió los ojos porque conoció a Jesús. La respuesta es muy simple. Todos los problemas que tengo, todos los problemas que no entiendo, todos estos problemas, si se resuelven cuando vas delante de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la respuesta. En San Lucas 5:17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, y el poder del Señor estaba con él para sanar. La única persona que puede recuperar el estado normal a la normalidad es Jesús. No es una persona, no es la religión, no es una buena obra. Solo es Jesús. Todas las personas deben de encontrarse con Jesús. Desde que nacemos, nosotros somos ciegos. Nosotros somos pecados desde que nacimos. No hay más remedio que morir. Y yo, si no quiero morir, y la única forma para vivir eternamente es encontrarme con Jesús, porque Jesús es el Dios verdadero y la vida eterna. Vamos a buscar un momento San Marcos, capítulo 5. San Marcos, capítulo 5. Desde el versículo 25 voy a leer. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Nosotros también somos personas que hemos seguido derramando la sangre de Jesús como como esta mujer que sufría flujo de sangre durante 12 años. Y sufrió por la causa de muchos, pero en el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué fe tenía esta mujer? Es que ha conocido a todos los médicos, ha gastado todo su dinero y a todos los religiosos del mundo, a todas las personas famosas, todas las personas que tienen mucho conocimiento de este mundo, ha conocido a todas estas personas, este problema de mi alma, el problema de mi muerte. Para resolucionar esto he estado dando vueltas por todos lados, pero cada vez ha ido más pesado. Entonces conoció a Jesús, escuchó sobre Jesús y tuvo una fe. Yo no puedo ver a esa persona, pero si toco su manto con mi mano, mi flujo de sangre se cortará. Entonces, en esa multitud de personas, ella se acercó y tocó el manto de Jesús y su flujo de sangre se secó. Ella lo sabía, la mujer sabía que la enfermedad estaba en ella, pero solo esa mujer sabía que tenía flujo de sangre. La persona de al lado no estaba interesada, no interesaba ni tenía ni idea. Pero esa persona lo sabía. ¿Pero quién más lo sabía? Lo sabía Jesús. En el versículo 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, ese poder, ¿qué es? El poder que ha salido para curar el flujo de sangre de la mujer, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Él lo sabía ya. En Jesús está todo el poder. Jesús tiene todo el poder. Es el poder de devolver toda la normalidad y de darme respuestas completas a todas mis preguntas. Ese poder vino de Jesús. Entonces Jesús, cuando miró a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Entonces,
Entonces las personas que no sabían nada dijo, hay mucha gente aquí, entonces ¿quién? Y ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba hacia alrededor para ver quién había hecho, ¿no? En el versículo 32 y el versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo de lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Versículo 34, vamos a leer juntos. Y él le dijo, hija, tu fe te has hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús le dijo a la mujer, hija, tu fe te ha salvado, te ha hecho salva. Aquí lo que podemos ver claramente que el que lo puede devolver todo perfectamente, a perfecto estado, el poder de cambiarlo, solo lo tenía Jesús. Entonces todos nosotros debemos de encontrarnos con Jesús. El ciego que nació desde el día que el ciego abrió sus ojos porque se encontró con Jesús. Y esta mujer que estaba padeciendo flujo de sangre, Jesús no le dijo, yo te curé. ¿Qué le dijo Jesús? Hija, tu fe te ha hecho salva. Eso es algo asombroso. Hermanos, solo hay una razón para que el ciego abra los ojos debido a Jesús. Esa es la razón principal. Pero hay otra causa incidental, hay otro incidente que no es menos que una causa importante. ¿Qué es? Es que nuestra fe es ciega desde el primer día. ¿Qué fe? La fe en Jesús. La creencia de que Jesús es el Señor que hizo la obra de Dios. Y yo por esa fe he recibido la salvación. Hermanos, si esta mujer vino a Jesús y ella no tenía fe en Jesús, esta mujer solo podría haber vivido sufriendo de este flujo de sangre. El ciego, Jesús, escupió en el suelo, hizo una pasta y se lo restregó en los ojos y fue a Siloam a lavarte. ¿Y qué es Siloam? Se refiere a Jesús. Y esta verdad, y como creyó en la palabra de Jesús, se fue a Siloam, se lavó los ojos y se abrió los ojos. Hizo conforme. ¿Por qué hizo esto? Porque creyó en la palabra de Jesús. Y esta mujer, ¿por qué hizo esto? Porque creyó en Jesús. Jesús puede tener todo el poder del mundo, pero sí. Pero la razón para que venga este poder a mí es la fe. Si yo hago mucha ofrenda, voy a la iglesia todos los días, eso no es fe. A través de la fe viene este poder del Señor, todos mis problemas se han solucionado. Es cierto, ¿no? Si este ciego desde que nació era ciego, este ciego escucha el escupido, entonces habrá escuchado cómo se mueve. Entonces este ciego dirá, ay madre mía, qué asco, me está restregando aquí con su saliva. Pero si este ciego no hubiera puesto su cara, hubiera seguido siendo ciego, ¿no? Pero Jesús, haya lo que haya hecho, después de echarle ese barro y le dijo, ve a Siloam a lavarte. Entonces él, creyendo esta palabra fe, y por su fe, ese poder de Jesús vino a Jesús y abrió sus ojos, vino al ciego, perdón, y abrió sus ojos. La razón por la que el ciego abrió sus ojos es Jesucristo. No hay otra forma. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Y Él nos ha dado una salvación, nos ha dado un regalo. Nos ha dado la salvación como un regalo. Porque por medio de la fe habéis sido salvos. Y esto no de vosotros, sino pues es don de Dios. Por la fe. Por eso Jesús dice, ten fe. Porque Jesús ha resuelto todo el problema de la salvación. La salvación es Jesús.
Si piensan de que la salvación es la persona, eso es un error muy grande. Solo Jesús tiene el poder de resolverlo en su totalidad. Solo Jesús tiene el poder de sanar al ciego. ¿Y cuál es el método para que venga este poder a mí? Es la fe. Jesús realizó toda la salvación y esa salvación me la dio de regalo a mí. Y yo cuando recibo ese regalo y acepto ese regalo es cuando recibo la salvación. Entonces todos mis problemas y todas mis transgresiones desaparecen. Jesús me dice que tenga fe, que crea. Cuando Jesús resucitó, en ese momento Tomás no estaba y Jesús le dijo, los discípulos dijeron, hemos visto a Jesús que ha resucitado. Y Tomás dijo una cosa muy humana, ¿no? Tengo que meter mi dedo sobre su costado y sobre sus manos, y si hay agujero, yo creeré que es Jesús. Entonces, y Jesús le dijo, ¿qué? Porque me has visto, Tomás, creíste. Entonces, y no seas hombres de poca fe, sino que sé un hombre con fe. Mete tu dedo sobre mi costado, tu dedo sobre mis manos. Entonces, ¿qué dijo Tomás? Se arrodilló seguidamente y dijo, oh, mi Dios, Señor mío. Nosotros somos personas muy bendecidas, ¿no? Hermanos, las cosas que yo no entiendo que se entiendan sobre la palabra que estamos aprendiendo de hoy, sobre humanamente no hay respuesta. ¿Por qué yo he nacido siendo ciego? ¿Por qué existo aquí en este mundo? ¿Por qué en este mundo vivo en dolor y sufrimiento? ¿Quién me va a responder a estas preguntas? Pero todas estas cosas, el resultado, la solución, ¿dónde está? En Jesús, solo en Jesús. Y el método para traer ese método de Jesús, ese poder de Jesús es la fe. Sé creyente. Y ahora el tema final. Y ahora veo. Esa persona no sé si era pecadora, pero lo único que sé con certeza es que era ciego y por esa persona abrí mis ojos. Es lo único que sé. ¿No es maravilloso? No sé si esa persona tiene pecado o no. No sé si esa persona teología o lo que sea, pero una cosa que tengo claro es que yo era un pecador y que Jesús ha perdonado mis pecados eternamente y si yo muero voy a ir al cielo y ya no sé otra cosa más. Eso es lo que ven ahora. Este ciego se encontró con Jesús y abrió sus ojos. Los ojos se iluminaron. Ahora el ciego con los ojos abiertos miró alrededor, ¿no? Porque es la primera vez que veo. ¿Por qué? Porque ha sido ciego desde que nació. ¿Qué sorprendido estarías? Y dice, la cara de un hombre es así. Nosotros sabemos correctamente bien, ¿no?, de cómo son las caras humanas, pero este ciego, ¿no? Era la primera vez que veía. La mano es así, tiene este color, la tierra tiene este color, el cielo es así, las flores son así. Es la primera vez que lo ve. ¿Cuán sorprendido habrá estado este ciego? Nosotros también. Nosotros, después de recibir la salvación, vemos el mundo igual, pero dentro de mí está el cielo. Si yo muero no es el fin, hay un eterno mundo. Y yo en ese eterno mundo, ese eterno mundo nosotros, se han abierto los ojos. Pero lo primero que ver, esta persona que abrió sus ojos, los ojos que se han abierto a los cristianos, ¿qué es lo que realmente tenemos que ver? ¿Qué es lo que realmente tenemos que ver? Lo primero que tengo que ver, ¿qué es? ¿Qué debo de ver primero? Tengo que afrontarlo cuando era ciego. Cuando era ciego, era un mendigo y vivía como un mendigo. Tengo que ver este plato de arroz que comí cuando era un mendigo. ¿Cómo es este plato de arroz? Y yo, cuando era ciego, ¿dónde me acostaba? Tengo que verlo.
todo tipo de cosas sucias, donde había bichos, había un ratón muerto, podían haber vómitos de personas al lado, todo tipo de cosas, y tiene que ver esto, enfrentarlo. Nosotros, las personas salvas, cuando yo era ciego, cuando no había recibido la salvación, queríamos no ver cómo es el mundo realmente, pero tenemos que verlo. Cuando yo era ciego, ¿cómo eran mis manos? Un mendigo en este cuenco, no saben si está limpio este cuenco o no, sino que no saben ni siquiera si está sucio o limpio. Habría comido siempre del mismo plato. Y come con la misma mano, con toda la suciedad que hay en la mano, y comen, pero como no la ve, comía. Pero después de ver, de abrir sus ojos, a ver toda la suciedad que hay en sus manos, se da cuenta, lo ve, que está muy sucio lo que tiene debajo de las uñas, y dice, madre mía, he estado viviendo de manera muy sucia en este mundo. Y esta era mi apariencia original. Y esto tienen que saber enfrentarlos, hermanos. Si vemos en 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Para saber qué clase de amor nos ha dado el Padre, necesitamos saber quién soy yo. Tengo que saber lo miserable que era yo, qué desordenada y qué sucia era mi vida. Hermanos, hay quienes han vivido limpiamente, incluso sin ser una persona religiosa. Hay personas que han vivido limpiamente sus propios estándares, pero cuando ves a Dios, tú estás sucio. ¿Qué puede ser generoso un hombre? ¿Qué puede justificar una mujer nacida de una mujer? Dios no cree en el santo. Si el cielo es inmundo a su vista, ¿será un hombre detestable y corrupto como un trago de agua para el mar? Ese era yo antes. Yo era limpio, yo estoy limpio. Ante la gente podemos ser limpios, pero ante los ojos de Dios era una vida de gusano. Ese era yo. Hermanos, cuando mis ojos fueron abiertos, cuando me encontré con Jesús, y lo primero, y realmente lo que necesitamos mirar es dónde estaba y dónde, el tazón en el que salía a comer, el lugar donde solía dormir. Tenemos que ver lo sucio y feo que es. Entonces, la gracia del Señor será mayor. Si no lo ven bien, por eso siguen viendo el mundo. Cuando estaba en Egipto hice esto y aquello. Hermanos, nuestras vidas antes de ser salvos eran muy sucias y muy inmundas. Vamos a verlo en Levítico 18. Levítico 18. Levítico 18, versículo 3. No haréis, es una palabra que dice Israel, Dios a Israel, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Las costumbres de la tierra de Egipto se refiere a la tierra de Egipto, el lugar en el que vivíais, que no sigáis las costumbres de Egipto, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Esto es la apariencia de antes de recibir la salvación. En la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y entre ellos, que el versículo 6, algo importante, es que ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Ese era el mundo en el que yo vivía, un mundo desordenado y sucio. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. Este era y el versículo 8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Versículo 9, la desnudez de tu hermana, hija de tu madre, de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Yo he estado viviendo aquí en este mundo. Era un mundo muy sucio e inmundo.
Bueno, no voy a seguir leyendo. Eso mucho, ¿no? Aquí son palabras difíciles, ¿no? Estamos leyendo palabras en las que cuál he estado en el mundo. ¿Cómo de limpio habré vivido yo aquí en este mundo, ¿no? Yo cuando era mendigo, cuando era ciego, ¿cómo viví? Yo no sabía. Es decir, no estaba viéndolo. Por eso después de recibir la salvación y está difícil y complicado, entonces ve al mundo y dice, ay, yo qué bien estaba ahí. Ahí es cuando comía carne, estaba cómodo. Estas cosas ocurren cuando les cuesta la vida cristiana, ¿no? Tienen que ver ustedes, después de la palabra, vean un momento Romanos 1, hay un registro de pecado en el mundo antes de ser salvo, y luego también, fíjense en 2 Timoteo 3, del 1 al 7, lo que sucederá en los finales de los tiempos. En eso vivía yo, en un sucio e inmundo. Vamos a buscar un momento Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, 4:17 voy a leer yo. 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque ahora ya habéis abierto los ojos. Antes de recibir la salvación, cuando eran ciegos, ¿qué apariencia tenía? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda la clase de impureza. Antes de recibir la salvación, cuando ella era ciego, y todas estas cosas que acabamos de leer, hay que tirarlas. En el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Entonces, hay que desechar la mentira. Tiene que saber. El enojo también tengo que tirarlo. Cuando me toquen ya me enfadaba. Versículo 21, que no roben. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En un cristiano está hablando, dos cristianos están hablando y no dicen palabras del mundo, son cosas sucias. ¿Cuántas palabras bonitas existen y que se pueden hablar y utilizar correctamente? Hay personas que después de decir algo siempre dicen algo que es malo, ¿no? Eso es, como no saben que es sucio, por eso han hecho estas cosas. Las personas del mundo esto lo utilizan y yo lo pruebo. Si saben que esto da asco, es sucio, va a poder utilizar. Este ciego, si hubiera visto correctamente este plato, cómo era y sus manos, hubiera volvido a comer. No. Se hubiera dado cuenta lo sucio que es. El móvil, por internet, que se pueden ver cosas sucias. Como no saben que son cosas sucias, lo ven. Nosotros los cristianos, este internet, a través de los móviles o estos medios, no tienen que ver, no pueden ver cosas obscenas, son cosas sucias. Si ven esas cosas tan sucias, su corazón, ¿cómo se va a sentir? No sienten que algo tan asqueroso se ha pegado en vosotros, y si siguen viendo estas cosas, los cristianos, aunque cometen fornicación, no saben que es pecado. Está sucio. Todo pecado está fuera del cuerpo, pero el que comete fornicación pega contra su cuerpo. ¿Por qué hacen estas cosas tan sucias?
Mis ojos se han abierto, entonces, ¿por qué vuelvo a comer de ese tazón sucio en el que comía? Tengo que tirarlo. No sé si esa persona es pecadora, pero una cosa que es clara es que ahora soy, que antes era ciego y ahora veo. Tiene que ver lo que ha estado, su pasado, lo sucio que era su vida. Y una segunda cosa que tienen que tener en cuenta es que tienen que ver las personas que hay alrededor suya. Mientras tanto, las personas de mi alrededor, las personas a mi alrededor me prestan calidez, me brindan mucho consuelo, me dan algunas creencias religiosas y ven si tanta gente tiene los ojos abiertos o no. Cuando abro los ojos, muchas personas que me han dicho tantas cosas son ciegas al cabo, entonces van a seguir. No pueden seguir. Ahora, tiene que tener piedad de ellos. Él y yo estábamos igualmente ciegos. Cuando estábamos los dos ciegos, Él me dio de comer, me dio consuelo, me habló un poco del cielo. Ahí me agradeció. Pero después de abrir mis ojos, la persona que me hizo entender estas cosas, al fin y al cabo esa persona es la que era ciega realmente. ¿Cómo va a seguir esta persona entonces? Ahora, si esa persona es ciega, tengo que desempeñar un papel que me hace realmente saludable y tengo que hacerle yo el papel para que esa persona abra sus ojos. Pero cuando el ciego guía al ciego, ambos caen en el mismo agujero, como dice la palabra. Pero una palabra más ridícula es que las personas que ven están siguiendo al ciego. Es algo muy necio. Nosotros tenemos que ver alrededor si hay ciegos o no. Y dentro de alrededor nuestro hay personas que tienen los ojos abiertos, son los cristianos verdaderos. Nosotros tenemos que fijarnos en esas personas. Y cómo esas personas, sus ojos, cómo de abierto están y cómo están viviendo por el Señor. Yo quiero vivir como esa persona. Por eso, yo quiero vivir como esa persona. Tiene que aprender. Alrededor mía, los cristianos con sus ojos abiertos, los cristianos normales, los cristianos que están en medio de la luz. Tengo que fijarme en ellos. Y tengo que parecerme a ellos. Como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Aprended de mí como yo en Cristo. Entonces, ¿qué es la iglesia? Eso lo tenemos que ver también. Hay personas que han abierto sus ojos pero no ven la iglesia. Yo, si se han abierto mis ojos, tengo que ver a la iglesia. Jesús, que me dio la iglesia más que todas las cosas, tengo que ver qué es la iglesia, tengo que verlo. Por eso tiene que hacer su vida en la iglesia. Y también Jesús que me está guiando, tengo que fijarme en Él. Nosotros, los cristianos, entre las cosas más miserables, entre ellas es que nosotros somos realmente, como está escrito en 1 Pedro 2:25, vamos a buscarlo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Primero Pedro 2:25. 2:25. Vamos a leer juntos. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nosotros, cuando abrimos nuestros ojos, lo primero que nos damos en cuenta es en Jesucristo. Pastor de mi alma. Pastor de mi alma. Si yo realmente se han abierto mis ojos a través de Jesús, nunca puedo olvidar el hecho claro de que Jesús, por la razón por la que abrió mis ojos. Pero una cosa que debemos de saber es quién es el pastor y obispo de mi alma. Mi pastor. Es realmente el pastor de mi vida. Pensamos en Jesús solo como el pastor y obispo de mi alma. Jesús es el pastor de mi vida,
pastor de mi vida. Dice, Jesús no escatimó a su Hijo y dio a su Hijo para nosotros. Es decir, todo esto lo dio para dones con nosotros y nos da. Tengo que ver que Jesús es mi pastor, pero muchos de nosotros, los cristianos salvados, incluyéndome a mí, solo estamos viendo a Jesús como nuestro pastor y obispo de alma. Por eso, en los seminarios, cuando se escucha que Jesús ha perdonado todos mis pecados, está feliz. Y luego cuando vuelve a la vida, vive a su manera. ¿Por qué? Porque solo han sentido de que Jesús es el pastor y obispo del alma, pero no es solo así. De mi vida es mi pastor y mi obispo de mi alma. Tienen que verlo, es cierto, ¿no? Es sorprendente de cómo abre los ojos. Y entonces abre los ojos y ¿qué estás viendo ahora? ¿Qué ves? Si no ve a la iglesia y no ve al cristiano, ves al mundo y ves a las personas del mundo. Y por eso quiere ir al mundo. ¿Por qué además fue al mundo, a Tesalónica? Porque amaba el mundo. Este ciego, lo que dice este ciego es algo asombroso. No sé si es un pecador o no. Vosotros podéis decirte que Jesús es pecador, pero yo no lo sé. Pero una cosa cierta que tengo es que yo antes era ciego, pero ahora veo. Hermanos, las personas que predican el Evangelio son muy perseguidas, ¿no? El que nace el que está en medio de la carne persigue al Espíritu Santo. Nosotros estamos viviendo aquí en este mundo. Cuando alguien te dice que algo está mal y que ha aprendido algo mal, rápidamente se pone nervioso, ¿no? Se vuelve cobarde. Como este ciego. Yo no sé lo que estás diciendo, pero lo que sé es que antes era pecador, pero ahora tengo la esperanza de ir al cielo. ¿Qué más seguro hay sobre eso? Las palabras del testigo seguro son poderosas. Si alguien dice algo, se alejan del lugar donde hay esta preciosa palabra y la iglesia del cuerpo de Dios, es realmente cobarde. Si leen San Juan capítulo 9, esos judíos llamaron a los padres del ciego y este ciego le dijeron, ¿es tu hijo? Era ciego desde que nació. Le preguntaron, pero los padres, sí, es mi hijo y desde que nació era ciego. Lo sé porque es mi hijo. Pero ahora yo no sé cómo ha abierto su hijo. Pregúntale a mi hijo, yo no sé, no me preguntas a mí. ¿Por qué habrá dicho los padres así? Porque tenían miedo, si iban a ser perseguidos. Por sí iba a ser perseguido por los judíos. Entre ellos es ser expulsado, es decir, que no lo tienen en cuenta como judío, es decir, no le dan relación, es decir, los separan, los excluyen, los marginan. Es algo que da realmente miedo, ¿no? Y por eso tenía tan miedo que para expulsar, que su hijo que ha abierto su ojo, no era lo que realmente le hacía feliz. Entonces le dijeron, pregúntale a mi hijo, él sabrá. Hasta los padres tenían miedo de los judíos. Pero este ciego, ¿qué decía? Yo no sé, Jesús, o si es pecador o no, pero lo que estoy realmente cierto es que yo era ciego y ahora veo. Entonces, este valor, ¿de dónde habrá venido de este ciego? ¿De dónde habrá venido este valor, esta fuerza para hablar así? Vosotros, aunque me echéis, yo no tengo miedo. Si me queréis echar, echarme. ¿Dónde viene este valor? Yo he abierto mis ojos. Y como he abierto mis ojos, las personas que me juzgan, ya puedo hacerles enfrente. Es mejor ser expulsado
en esta multitud. ¿Para qué vivir aquí? Tiene que tener este valor para salir. Este es el cristiano. Porque solo así puede trabajar como la luz, puede ser como la luz, la única luz que hay aquí. Hermanos, el significado de cristiano es algo muy increíble, asombroso. No ha cambiado solo una cosa, sino toda mi vida, todo, ha dado una vuelta, ha dado un giro. Yo era ciego y ahora mis ojos están abiertos. Piensen en esto alguna vez, es algo asombroso, ¿no? Una persona que ha abierto sus ojos puede vivir como un ciego. No, ¿cómo puede vivir así? Nosotros éramos ciegos desde que nacimos. Ustedes y yo hemos nacido siendo ciegos. Desde que nacimos hemos sido lepradores, desde que nacimos hemos sido inútiles. Hemos nacido siendo pecadores, éramos personas que estábamos obligadas a morir, pero Jesús murió por tal persona y nos dio la vida eterna. Me hizo abrir mis ojos, me hizo abrir la boca, limpió mi lepra, mi sucia lepra, me la limpió. Mi vida misma ha cambiado en todo. No solo una parte, un tercio, no. Entonces tiene que saber quién es Jesús. Seguimos en 2 Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos aprender quién es Jesús y cómo son los cristianos a través de la Biblia todos los días. Tenemos que ser los cristianos, somos personas increíbles. Vamos a orar juntos. Dios Padre, te agradecemos esta gracia tan preciada. Nosotros que éramos como gusanos y vivíamos como gusanos, que vivíamos como ciegos, que vivíamos como leprosos, nosotros estamos viviendo así, pero toda esta vida ha sido cambiada por solo Jesucristo. Y a través de tu palabra, tú me has hecho ver la vida que tenía yo anteriormente, esa vida tan sucia y tan miserable, y ahora toda esa vida la voy a echar atrás y ahora solo voy a vivir por tu voluntad. ¿Y quién es Jesucristo? ¿Y qué es la iglesia? Por lo que, Señor, te pedimos de que pueda vivir esta vida y que pueda vivir una vida entendiendo esta voluntad. Por lo que, Señor, te pedimos de que toda esta vida que nosotros vivamos podamos devolverla en forma de gloria y gracia, Señor, hacia ti. Señor, te pedimos de que nos ayudes, todas las cosas te lo dejamos en tu mano y te lo agradecemos, Señor. Te pedimos de que nos cuides hasta el final. Hemos orado en nombre del Señor. Amén.